En esta oportunidad les traemos un video educativo donde les hablaremos un poco acerca de las principales urgencias y emergencias hospitalarias. Principales urgencias y emergencias médicas. Es necesario conocer la diferencia entre una urgencia y una emergencia médica. Según la Asociación Médica Americana, esta define a la emergencia como aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano. Es decir, que una emergencia va a ser toda aquella situación crítica en la que la vida del paciente esté en peligro, por la importancia o gravedad de la situación y si no se toman unas medidas inmediatas. Algún ejemplo de una emergencia puede ser la pérdida de conocimiento de cualquier origen, un paro cardiorrespiratorio o incluso accidentes que causen politraumatismo con hemorragia grave. Por otra parte, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define a la urgencia como la aparición fortuita, imprevisto e inesperado en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Es decir, que la urgencia es aquella situación en la cual no existe un riesgo inminente de muerte, pero se requiere de la asistencia médica en un lapso producido de tiempo, según la situación, para evitar complicaciones mayores. También es necesario resaltar que entre una emergencia y una urgencia existe un criterio muy importante, el cual es el factor de riesgo, por lo que se puede decir que una emergencia es la situación de inicio o aparición brusca que presenta el riesgo vital al paciente y necesita asistencia inmediata, que puede ser en minutos, y una urgencia es la situación de inicio rápido, pero no brusco, que necesita una asistencia rápida de horas. Basándose en el sistema de triaje, se puede decir que la emergencia es aquella que necesita ser atendida en un tiempo máximo de 0 minutos y la urgencia puede ser atendida en un tiempo máximo de 5 a 10 minutos. Entre las urgencias médicas tenemos la anafilaxia, que es una reacción multisistémica aguda dada por la liberación de mediadores basófilos y mastocitos, que está mediada por la inmunoglobulina E. Esto provoca una aparición súbita de manifestaciones clínicas en el árbol respiratorio, un broncoespasmo y edema de laringe; en el sistema cardiovascular, una hipotensión y shock; en la piel, una urticaria y angiodema; y en el tracto digestivo puede ser náusea, vómitos y diarrea. También están las reacciones anafilactoides, que estas no son mediadas por la inmunoglobulina E y son numerosas las sustancias capaces de producirlo. Entre ellas están los antibióticos, principalmente los beta-lactámicos, los anestésicos locales, los contrastes iodados, los AINE, los hemoderivados, los venenos de animales, entre otros. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, que la sintomatología comienza antes de los 30 minutos de la exposición al alérgeno o al agente causal. En cuanto a las urgencias cardiovasculares, tenemos el shock, que es el estado patológico caracterizado por hipoperfusión tisular, que determina la disminución del aporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, que estas provocan difusión celular generalizada. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, como puede ser taquicardia, hipotensión, alteración de la conciencia, frialdad, livideces cutáneas, acidosis metabólica, entre otras. Desde un punto de vista clínico, el shock se clasifica en shock hipovolémico, que se debe a una pérdida del volumen circulante de la sangre al menos de un 30%, el shock cardiogénico, que se caracteriza por un deterioro primario de la bomba cardíaca en su función sistólica y o diastólica; y también tenemos el shock obstructivo, que es fisiopatológicamente similar al shock cardiogénico y se produce por un taponamiento cardíaco. Y por último, el shock distributivo, que designa un tipo de shock producido por la mala distribución del flujo sanguíneo, y su principal representante es el shock séptico. Continuando con urgencia cardiovascular, tenemos la crisis hipertensiva, que son elevaciones de la presión arterial diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio, y es muy importante y necesario saber diferenciar una urgencia hipertensiva, que son aquellas crisis de hipertensión arterial que evolucionan de forma asintomática o con síntomas inespecíficos, y en todo caso con la lesión leve a moderada sobre los órganos diana, y que no supone un riesgo vital inmediato.
En cuanto a una emergencia hipertensiva, supone una elevación de la presión arterial con evidencia de lesión importante sobre órganos diana y conlleva un riesgo de lesión irreversible si no se toman medidas terapéuticas inmediatas. En cuanto a su tratamiento, el tratamiento para una urgencia hipertensiva permite su corrección en un plazo de tiempo amplio, el cual puede alcanzar de 24 a 36 horas mediante el tratamiento por vía oral y sin precisar generalmente la asistencia hospitalaria. La mayoría de las urgencias hipertensivas se controlan con un solo fármaco, siendo el nifedipino sublingual y captopril los más ampliamente utilizados. En cuanto al tratamiento de una emergencia hipertensiva, esta se precisa de un tratamiento más agresivo y específico para conseguir el descanso de la presión arterial en un plazo máximo de 1 a 2 horas, a fin de evitar lesiones irreversibles sobre los órganos diana. En cuanto a la síncope, es la pérdida brusca y transitoria del conocimiento, acompañada de pérdida del tono postural, con recuperación espontánea sin tratamiento. Suele estar producido por una hipotensión transitoria y repentina que altera la irrigación cerebral. Esta puede presentar tanto un hecho banal como la expresión de una enfermedad grave potencialmente mortal. A las urgencias, como lo es el ictus o accidentes cerebrovasculares, es la aparición brusca de un déficit neurológico de origen vascular, con un grupo heterogéneo de causas y manifestaciones clínicas. Estos suelen clasificarse básicamente en su mecanismo etiopatogénico, por lo que un 15% de estos accidentes cerebrovasculares ocurre debido a hemorragias primarias y el 85% restante se debe a problemas isquémicos. Debido a los diferentes mecanismos de desarrollo, su estrategia de tratamiento se basa en la prevención de dichos accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las arritmias, son las alteraciones del ritmo cardíaco normal, que pueden ser por alteraciones en la generación de impulsos nerviosos o en la conducción del mismo. Este se clasifica en taquiarritmia, que es dada en los ritmos rápidos superiores a 100 latidos por minuto, y su tratamiento debe ser con fármacos de vida media muy corta, que son capaces de bloquear la conducción del accidente cardiovascular. Y también tenemos las bradiarritmias, que son todos aquellos ritmos lentos con frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto y que no necesita ser tratada, al menos de que el paciente presente un cuadro de hipotensión. En cuanto a la angina de pecho, se caracteriza por una sensación de dolor, opresión o malestar que inicia en el pecho y suele extenderse a la parte superior del cuerpo. Tiene un inicio brusco y por lo general dura pocos minutos. Este se clasifica o se divide en una angina de esfuerzo, que es provocada por la actividad física o por situaciones que impliquen un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Suele ser rápida y se interrumpe cuando se para el ejercicio. La angina de reposo, que esta se produce de una manera espontánea sin cambios en el consumo de oxígeno, y los episodios de dolor pueden ser duraderos, simulando un infarto agudo o un infarto de miocardio. En cuanto a su tratamiento, este va a actuar aliviando el dolor y otros síntomas. El tratamiento de la angina es la nitroglicerina sublingual en forma de comprimido o aerosol. En cuanto al infarto agudo de miocardio, este se presenta con un dolor semejante al de la angina de pecho, pero de mayor intensidad y duración, y suele ir acompañado de sudoración, náuseas y vómito. En cuanto a las urgencias neurológicas, tenemos la infección del sistema nervioso central, que podemos encontrar la meningitis, el absceso cerebral y la tromboflebitis. La meningitis es la inflamación de la lactomeninge con afección del líquido cefalorraquídeo y se considera una de las más claras emergencias de todas las enfermedades infecciosas, puesto que el tratamiento tardío incrementa el riesgo de muerte a la persona que lo padece. Para el punto básico de tratamiento son la estabilización cardiovascular y respiratoria, la monitorización adecuada y la elección del tratamiento antibiótico adecuado. También tenemos el absceso cerebral, que es un proceso supurativo focal situado en el interior del parénquima cerebral. Este presenta manifestaciones clínicas poco uniformes y su tratamiento inicial comprende las medidas destinadas a la disminución de la hipertensión intracraneal. La administración y elección recomendada es la penicilina G y metronidazol. También tenemos la tromboflebitis, que es debida a una trombosis de los senos venosos y presenta una etiología y microbiología similar al absceso cerebral.
Y por otra parte, en cuanto a urgencia neurológica, tenemos el estatus epiléptico, que es una crisis convulsiva prolongada o repetida en intervalos de tiempo suficientemente breves, como para no permitir la recuperación. Es una urgencia médica y debe centrarse únicamente en el episodio de crisis, siendo el fármaco de elección el benzodiazepinas en el inicio por su eficacia. Y por último, en cuanto a urgencias neurológicas, tenemos el coma, que es un estado de falta de respuesta a cualquier tipo de estímulo externo o de necesidad interna, que está dada la urgencia de la situación, es preciso establecer una rutina diagnóstica y terapéutica inicial que permita mantener las funciones vitales y evitar el daño neurológico. Iniciando a lo que es una urgencia digestiva, tenemos las hemorragias digestivas, que esta es la pérdida de sangre procedente del aparato digestivo y constituye una de las urgencias médicas más habituales. Existen dos tipos de hemorragia digestiva, que está la hemorragia digestiva alta, que se caracteriza por un tránsito rápido y color rojo. Un ejemplo de esta puede ser una esofagitis, una neoplasia, una angiodisplasia, varices esofágicas, entre otros. Y la hemorragia digestiva baja, que esta queda retenida en el recto, reduciéndose la sangre y volviéndose negra. Un ejemplo de este puede ser divertículos, isquemia, hemorroides, enfermedad de Koch. Se debe realizar un diagnóstico diferencial entre hematemesis, que sería la expulsión de sangre por la boca procedente del aparato digestivo, y la hemoptisis, o sangre expulsada por la boca procedente del aparato respiratorio. Continuando con urgencia digestiva, tenemos la pancreatitis aguda, que es el proceso inflamatorio del páncreas producido por activación intraparenquimatosa de enzimas digestivas. Sus factores etiológicos son muy variados y los más frecuentes son la litiasis biliar y el alcoholismo, que representan, junto con las de origen idiopático, el 85 a 95% de todas las causas de pancreatitis. Clínicamente se manifiesta con un dolor abdominal superior de inicio repentino y de intensidad leve o aguda. A su vez suele acompañarse de fiebre, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión y shock. En cuanto al fallo hepático fulminante, este es un proceso grave con afectación multisistémica y elevada mortalidad. Si bien con la introducción del trasplante hepático como opción terapéutica a la supervivencia ha aumentado, la etiología más frecuente de estas infecciones es sobre todo el virus de la hepatitis B y en segundo lugar los fármacos y tóxicos. Se debe realizar un tratamiento específico según la etiología, tratamiento de soporte y evitar o tratar las complicaciones en espera de la recuperación de la función hepática o del trasplante, si ello no sucede. Los signos y síntomas del fallo hepático fulminante son la pigmentación amarilla de la piel de los glóbulos oculares, ictericia, el dolor en la parte superior derecha del abdomen, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos, sensación de malestar general, desorientación o confusión. Iniciando a lo que es urgencias respiratorias, tenemos las infecciones respiratorias agudas, que se define como la presencia en un periodo corto de tiempo de hipoxemia en sangre arterial con una presión alveolar de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio con o sin hipercarnia. Es un respirado aire ambiente a nivel del mar en reposo. Es una de las patologías más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos. Las causas que pueden producir una infección respiratoria aguda, según el mecanismo de producción, se clasifican en una afección neurológica central, una afección neurológica periférica, una afección neuromuscular, una alteración de estructuras torácicas, una alteración en las vías aéreas superiores, una alteración en las vías aéreas bajas y una baja presión inspiratoria de oxígeno. El diagnóstico se basa en el análisis de gases arteriales, clínica y exploración, ya sea de disnea, taquipnia, cianosis, afectación neurológica, radiografía de tórax y espirometría. Para el tratamiento de estas infecciones respiratorias agudas constituye una urgencia médica, por lo que se debe comenzar lo antes posible, con medidas terapéuticas de soporte vital, planteando desde un primer momento la necesidad o no de ventilación mecánica y
En cuanto a urgencias respiratorias, continuamos con neumotórax, que es la enfermedad que se produce cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Este neumotórax puede ser ocasionado por un traumatismo penetrante del pecho, ciertos procedimientos médicos o algunas enfermedades pulmonares. Este se manifiesta por un dolor torácico profundo, opresivo y que se exacerba con los movimientos respiratorios, ya sea disnea y tos seca irritativa. Existen 3 tipos, tenemos el neumotórax espontáneo, traumático y latrogénico. A su vez, este neumotórax espontáneo se divide en espontáneo primario, que ocurren en sujetos sin enfermedad pulmonar subyacente por ruptura de burbujas pleurales, apicales, y los secundarios, que aparecen en su mayoría en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a la crisis asmática, tenemos el asma bronquial, que esta es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperactividad de las vías aéreas que determina una obstrucción reversible al flujo aéreo, produciendo paroxismos de disnea, tos y sibilancia, que ceden espontáneamente o con tratamiento. Entre los factores desencadenantes de un episodio asmático están las infecciones, alérgenos al polen, plumas, caspa de animales, a fármacos como la aspirina, los beta-antagonistas, los colorantes, a polución aérea, al ejercicio y al estrés emocional. Estos episodios son sobre todo nocturnos, de tos, disnea, sibilancia y sensación de opresión torácica, con expectoración escasa. Se considera un ataque de asma grave si aparece disnea de reposo y al hablar. Iniciando en lo que son urgencias endocrinológicas y metabólicas, tenemos la hipoglucemia, que se refiere a valores de la glucemia inferiores a 50 miligramos sobre decilitro. Es una urgencia médica, ya que supone un riesgo de deterioro neurológico grave e incluso hasta la muerte. En personas sanas ocurre ante esfuerzos extremos y en diabéticos por sobredosis de insulina o antidiabéticos orales. Y en enfermedades que disminuyen la glucosa sanguínea, como el insulinoma, fallo renal o insuficiencia adrenocortical. Su sintomatología comprende, por un lado, a la activación del sistema nervioso autónomo, produciendo un temblor, ansiedad, taquicardia, hambre y debilidad. Y por otro lado, al sistema nervioso central, produciendo así una cefalea, confusión, visión borrosa, agresividad, alteración en el habla y en la concentración. En cuanto a su tratamiento, este también puede basarse en cambios en la dieta, aumentando así el consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar, como lo puede ser el jugo de naranja o refresco. Y este tipo de alimentación puede tratar esta afectación. Los medicamentos también pueden usarse para elevar el nivel del azúcar en la sangre, y es importante que el médico identifique y trate la causa subyacente. Y en cuanto al coma diabético, este puede considerarse 2 tipos de coma diabético, como lo es la cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes mellitus originada por un déficit de insulina que conduce a una hipoglucemia, y a una acidosis derivada del aumento de la oxidación de los ácidos gástricos hacia cuerpos cetónicos. Y el segundo es el coma hiperosmolar, que es un síndrome caracterizado por hiperglucemia importante, diuresis osmótica, deshidratación y una situación de hiperosmolaridad secundaria, con ausencia de cetoacidosis, y pues hay suficiente insulina para impedir la cetogénesis. Iniciando pues a lo que es urgencias de otorrinolaringología, tenemos la epístasis, que es una exteriorización de la sangre por cualquiera de los orificios de las fosas nasales. Esta sangre puede salir por la nariz o la boca, y dependiendo del origen de la hemorragia y de la posición del paciente. Esta se clasifica en anteriores, que se produce en la parte anterior de las fosas nasales, localizándose su origen. En el 90% de los casos, en una zona muy vascularizada del tabique nasal, denominada la Cleach-Levach o del Littler. En las posteriores, la hemorragia proviene de las fosas nasales y se produce por ruptura de los vasos etmoidales y en el segundo de los vasos esfenopalatinos. Suele ser uno de los primeros síntomas de una crisis hipertensiva, y por lo tanto, ante una epístasis posterior, se debe sospechar de una posible subida de presión arterial y proceder a un examen más exhaustivo.
Continuando tenemos lo que es otitis y otalgia, que podremos describir que un dolor de oído es una de las causas más frecuentes por las que se acude al servicio de urgencia. Esto a su vez se puede clasificar en una otitis externa maligna o necrótica o una otitis media aguda. Cuando hablamos de otitis externa, esta se da frecuentemente en adultos, predominando en los meses del verano, ya que el factor desencadenante más frecuente es la entrada de agua durante el baño. Luego tenemos la otitis externa maligna o necrotizante. Esta puede ser una complicación de la anterior en pacientes diabéticos, inmunodeprimidos o ancianos, siendo necesaria antibioterapia. Luego tenemos la otitis media aguda, que esto es muy frecuente en los niños. En general se da en los cambios estacionales y en el invierno. Esta se puede caracterizar por presentar otalgia, fiebre, pérdida auditiva y a veces otorrea. En cuanto a las urgencias oftalmológicas, decimos o debemos saber que ante cualquier problema ocular se debe acudir al servicio de urgencias, dadas las especialidades características y los graves problemas que pueden ocasionar en la visión, un diagnóstico incorrecto o un mal tratamiento. La gran variedad de patologías oculares que pueden ser atendidas en urgencias nos obliga a clasificarlas según su etiología. Podemos decir que ante un ojo enrojecido es muy importante diferenciar entre una conjuntivitis y una queratinitis, sabiendo que la conjuntivitis se va a caracterizar por la presencia de secreciones, comúnmente llamada lagañas, y unos síntomas que se ponen de manifiesto como un intenso picor. Posterior, la queratinitis, esta se puede manifestar con dolor, fotofobia, lagrimeo y pudiéndose poner de manifiesto una lesión corneal con fluorescencia. Dichas urgencias oftalmológicas están dadas por dos agentes, un agente de diagnóstico y un agente terapéutico. En el agente diagnóstico tenemos lo que es la fluoresceína, que decimos que debido a su hidrosolubilidad no penetra en el epitelio corneal intacto, cuando tiene lugar una solución de continuidad en dicho epitelio debido a un trauma, presencia de un cuerpo extraño, entre otras. En cuanto al agente terapéutico, tenemos lo que son los antibióticos, que están indicados en caso de abrasión corneal, profilaxis, de posibles infecciones secundarias. Luego tenemos lo que son los corticoides, que estos son indicados principalmente en problemas de tipo alérgico, del polo anterior del ojo, puede ser una queratinitis, una conjuntivitis y uveitis. Posteriormente están las urgencias renales y urológicas. Entrando aquí lo que son las hematurias, sabiendo que la hematuria es la presencia de una excesiva cantidad de eritrocitos en la orina y puede presentarse desde una forma macroscópica y dolorosa hasta una forma de hematuria asintomática. La hematuria puede ser indicadora de un proceso tan grave como un cáncer avanzado o tan inocuo como un ejercicio intenso. Las medidas básicas que se deben de tomar en el servicio de urgencia ante un caso de hematuria urológica, si es que existe, se prescribirá tratamiento antiséptico durante 10 días, fundamentalmente lo que son las quinolonas o un norfloxacino. Existe una serie de alimentos y fármacos que se pueden colorear la orina, pudiendo inducir a error. Esto pudiendo ser una remolacha, entre otros. En esta categoría también entra lo que es el cólico nefrítico, pudiéndose definir como un síndrome doloroso, paroxístico, que se produce por alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario que ocasionan una hiperpresión y distensión de la vía urinaria, y que ésta puede cursar con un intenso dolor retouretral de carácter agitante, teniendo en su etiología que la causa más frecuente
cólico nefrítico lo constituye lo que es la litiasis renal en un 90%. Además de la litiasis, el cólico nefrítico puede ser provocado por otras causas que produzcan una obstrucción intrínseca o extrínseca del uréter, teniendo como tratamiento que este puede consistir en eliminar lo que es el cálculo y los efectos que este podría originar sobre el riñón y las vías urinarias, ya sea con un tratamiento médico conservador o mediante litofragmentación extracorpórea, cirugía endoscópica o convencional o una lasertricia. El cólico nefrítico tiene una clasificación de acuerdo a su tratamiento. Tiene lo que son los analgésicos y los antiespasmódicos y espasmolíticos. Los analgésicos son los que cumplen el objetivo inmediato de calmar el dolor. Estos a su vez se subdividen en dos, en analgésicos menores y analgésicos mayores. Los menores son los que proporcionan una eficaz analgesia y además tienen un leve efecto antiinflamatorio sobre el edema pariliciático. Luego tenemos el analgésico mayor, que son todos aquellos que tienen como inconveniente la producción de farmacodependencia y la depresión del sistema nervioso central. En cuanto a los antiespasmódicos y espasmolíticos, están lo que son los antiinflamatorios. Entre los AINE están especialmente indicados los que inhiben la síntesis de prostaglandinas, como indometacina, diclofenac sódico o indoprofeno. Luego tenemos la categoría de las infecciones, donde encontramos lo que es el síndrome febril, que se entiende que es aquella situación de elevación de la temperatura corporal por encima de la variación diaria normal. Se considera fiebre cualquier temperatura oral por encima de los 37,8 grados centígrados, temperatura axilar superior a 38 grados centígrados o rectal superior a 38,8 grados centígrados. El término febrícula se reserva para registros inferiores entre 37 y 38 grados centígrados de temperatura axilar. En cuanto a su tratamiento, decimos que este es a base de hidratación y nutrición adecuada del enfermo, una disminución de la temperatura ambiental y tener una buena ventilación de la habitación, lo que son las compresas y paños empapados en agua fría, baños con agua fría, antimicrobianos en caso de que se sospeche origen infeccioso bacteriano. Pasamos a gastroenteritis y enterocolitis aguda, sabiendo que la gastroenteritis aguda es un cuadro inflamatorio intestinal, generalmente de origen infeccioso, que se manifiesta con diarrea. Con frecuencia esta se puede asociar a náuseas, vómito, dolor abdominal y fiebre. Aparte de poseer lo que es una etiología infecciosa, hay que considerar el origen tóxico, farmacológico, alimentario, o puede ser también una manifestación de enfermedades del aparato digestivo. Luego tenemos la enterocolitis o coloenteritis, que es una inflamación del tracto digestivo. Este está implicado en la enteritis del intestino delgado y colitis del colon. Puede ser causada por varias infecciones, con bacterias, virus, hongos, parásitos o de otro tipo de causas. Los síntomas comunes pueden incluir lo que son defecaciones diarreicas frecuentes. Estas pueden ser con o sin náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre, escalofríos y posiblemente alteración de la condición general. Como lo indica, puede poseer lo que son los agentes causantes, que ahí entran lo que son las bacterias, entrando en el grupo lo que es la salmonella, la shigella, campylobacter, entre otros. En cuanto a los virus, tenemos lo que son los enterovirus, los rotavirus, adenovirus. En los hongos entra la candidiasis, que está especialmente en pacientes inmunodeprimidos o quien anteriormente han recibido un tratamiento con antibióticos de forma prolongada. En cuanto a los parásitos, entra la Giardia lamblia, que con alta frecuencia de lo que es la infestación en la población
pero no siempre produce una manifestación clínica. La entamoeba histolítica, que esta produce lo que es la disentería amebiana, que es común en las áreas tropicales. En la enterocolitis entra lo que es una enterocolitis necrosante, que es más común en bebés prematuros, la enterocolitis pseudomembranosa, que es también llamada colitis pseudomembranosa. Posteriormente tenemos lo que es el shock séptico, que es denominado la situación clínica de sepsis con hipotensión que puede persistir a pesar de un aporte adecuado de fluido, junto con una variedad de anormalidades derivadas de la hipoperfusión e hipoxia tisular en los distintos órganos y sistemas. Sus manifestaciones clínicas son consecuencias de la respuesta inflamatoria del huésped. Esta respuesta inflamatoria al huésped puede ser tanto a los microorganismos y a sus toxinas. En cuanto a la etiología, decimos que el origen más frecuente son las infecciones nefrourológicas, seguido de las respiratorias, las abdominales, las debidas a catéteres intravasculares y heridas quirúrgicas. Un 20 y 30% de los casos son de origen desconocido. Posteriormente hablaremos sobre los cuadros psiquiátricos. Aquí entra lo que es la crisis de ansiedad, sabiendo que la ansiedad en sus diferentes presentaciones va acompañada de alteraciones somáticas de breve duración y rápida instauración, que se acompañan con diferentes síntomas físicos. Estos pueden ser la sensación de falta de aire, la presión en el pecho, mareo, miedo a perder el control o simplemente también a perder la vida, que son los que provocan lo que son las alarmas en los pacientes, que se puede confundir con otras patologías y acuden entonces a urgencias. La actuación del médico de urgencia ante estas situaciones debería de centrarse en una adecuada anamnesis y exploración diagnóstica, identificando lo que son los síntomas asociados a los propios de la enfermedad. Entre los síntomas de un ataque de ansiedad se encuentran lo que son la aceleración del pulso o sensación de palpitaciones. Muchas veces pueden sentir que el corazón late más deprisa y con más fuerza. También puede sentir lo que es la sensación de ahogo o dificultad para respirar, que a veces suele parecer un ataque de asma. Tenemos también lo que es la sudoración, temblor, dolor de cabeza, llanto o muchas veces gritos incontrolables, ganas de vomitar, hormigueo en las manos, en la cara, sensación de irrealidad, o verse en tercera persona, como desde afuera, despersonalización, miedo a volverse loco, a perder el control. También aparece lo que es el miedo a morir de forma inminente. Ahora entraremos en los agentes externos medioambientales, entrando en esta categoría lo que es el golpe de calor, sabiendo que es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, que generalmente es dado por consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o simplemente el esfuerzo físico en altas temperaturas. Este golpe de calor requiere de un tratamiento de urgencia. Sin tratar, puede dañar rápidamente lo que es el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o simplemente llegar a la muerte. Este golpe de calor puede iniciarse con un periodo de entre 24 a 48 horas de duración, en que los síntomas principales se establezcan como náuseas, vómitos, sensación de debilidad, una disminución del nivel de conciencia, y en algunos casos puede presentarse lo que es falta de sudoración, que es denominada anhidrosis. Posteriormente aparecen diferentes manifestaciones, entre ellas frecuencia cardíaca elevada, hiperventilación, entre otros. Existen variados tipos de golpe de calor.
Estos están denominados como golpe de calor clásico o pasivo, golpe de calor por esfuerzo. En el pasivo podemos decir que este afecta a personas de edad avanzada durante las olas de calor. Esto no existe lo que es una actividad física importante que haga que este se desencadene. En el golpe de calor por esfuerzo, este suele afectar a jóvenes que realizan ejercicio o actividad física importante en cuanto condiciones, temperatura, ya sea húmeda, ambiental, y estas estén en condiciones elevadas. Ahora les hablaremos sobre la hipotermia, sabiendo que esta se define como el cuadro clínico producido por una temperatura corporal central, ya sea rectal, esofágica o timpánica, que esta puede ser inferior a 35 grados centígrados. Sabiendo que la hipotermia se divide en dos, una hipotermia moderada, que es entre 30 y 33 grados centígrados, y una hipotermia por debajo de los 30 centígrados, que se denomina hipotermia grave. Entre las causas más frecuentes de la hipotermia tenemos lo que es la hipotermia por inmersión en agua fría, naufragios marinos, accidentes de montaña, que estos a su vez tienen lo que es el contacto con nieve o en su defecto hielo. Posteriormente tenemos lo que es la hipoxia de la altura, que es considerada una enfermedad aguda de montaña. Ante la hipoxia se produce una serie de modificaciones a nivel, ya sea a nivel cardiovascular, como lo es una taquicardia, a nivel respiratorio, la hiperventilación, a nivel hematológico, presentando una elevación de los hematocritos y la hemoglobina, a nivel metabólico, una pérdida de peso, y a nivel neurológico, lo que es el insomnio y los trastornos del comportamiento. Entre la hipoxia de la altura tenemos los síndromes, que son los que clasifican según la gravedad, ya sea un mal agudo de montaña, un edema pulmonar de altura, las hemorragias retinianas, un mal crónico o de montaña y una psicosis de grandes alturas. Como pueden observar en la lámina, entre las más urgentes está lo que es el mal agudo de montaña. Esta es una consecuencia de la falta de aclimación a la altura. Aparece a las 24 o 48 horas de haber ganado altura y por ende es una enfermedad benigna y sus factores predisponentes son la ascensión excesivamente rápida, la realización de grandes esfuerzos durante la misma y la deshidratación, que esta puede presentar una clínica que se caracteriza por cefalea, cansancio, debilidad, indiferencia, insomnio, tos seca y disminución de la diuresis. En cuanto al tratamiento, podemos decir que este consiste en no seguir ascendiendo, realizar reposo y la toma de analgésicos menores. Posteriormente tenemos lo que es el edema pulmonar de altura, que esta es una forma maligna de lo que es el mal agudo de montaña, teniendo entre sus principales síntomas lo que es obviamente el edema, tos continua, taquicardia de reposo, cianosis, un dolor torácico, que puede llevar a lo que es el deterioro del nivel de conciencia. Si no se desciende inmediatamente o se emplean medidas terapéuticas, podría presentarse lo que es un deterioro muy rápido y puede llegar a ser mortal en pocas horas. Luego de saber lo que es un edema pulmonar de altura, procedemos a lo que es el edema cerebral de altura, sabiendo que este aparece en todos los individuos afectos del mal agudo de montaña. En ciertas ocasiones puede aparecer con encefalopatía, coma y posteriormente la muerte. La sintomatología habitual consiste en cefalea intensa, que esta puede empeorar al toser, suele ir acompañada de náuseas y vómitos. Pueden aparecer lo que son los trastornos de conducta, alucinaciones y la disminución del nivel de conciencia. El tratamiento
podemos decir que se basa, como en el resto de los cuadros, en el descenso urgente. Si no es factible, se recomienda tratar con oxígeno y con cámara hiperbárica portátil. Y también ir a lo que es la medicación con dexametasona. Ahora hablaremos sobre los accidentes eléctricos. El cuerpo humano cierra el circuito entre dos partes, en lo que se denomina circuito corporal. Los accidentes eléctricos producidos con baja tensión, 220-380 voltios, puede producir, dependiendo de muchos factores, inconsciencia, parada cardiocirculatoria. Esta parada cardiocirculatoria puede ir por fibrilación ventricular y parada respiratoria. En caso de alta tensión superior a 1000 voltios, los trastornos cardiorrespiratorios tienen un buen pronóstico si se emplea con prontitud la respiración artificial. Entre lo que es el tratamiento de los accidentes eléctricos, tenemos que se deben aplicar masaje cardíaco extenso y respiración artificial simultánea. También se debe administrar cloruro de potasio y adrenalina o desfibrilación eléctrica. Ahora entramos en lo que es la categoría de los accidentes traumatológicos. Hablaremos sobre las quemaduras. Las quemaduras se definen como lesiones corporales determinadas por la acción del calor y que ocasionan la coagulación y desnaturalización de las proteínas, que consecuentemente puede llevar a la muerte celular de la zona afectada. Estas quemaduras tienen una clasificación. Estas pueden clasificarse según el agente causante, ya sea quemaduras térmicas, que estas pueden ser por contacto, por llama, por radiación; las quemaduras químicas, que son por ácidos, por bases o alcálisis; y las quemaduras eléctricas, por flash eléctrico o por paso de corriente a través del cuerpo. Luego pasamos a lo que son las urgencias traumatológicas, recordando que son las que con mayor frecuencia se presentan en lo que son los servicios de urgencia. Aquí entran lo que son las contusiones, los esguinces, las luxaciones, las fracturas, ya sea una fractura cerrada, que son las simples o las complejas, o una fractura abierta. Ahora entramos a lo que son la categoría de las intoxicaciones. Tenemos lo que son las intoxicaciones generales. Estas son sustancias tóxicas que se ven reflejadas por el uso o consumo de medicamentos, drogas u otros tóxicos de origen natural o sintético. Se pueden estimar de forma aproximada que en nuestro país cada año se deben producir unas 125.000 intoxicaciones agudas o sobredosis de droga que son objeto de consulta médica hospitalaria, de las cuales 2.500 son lo suficientemente graves como para justificar el ingreso en un centro clínico y con unas 1.000 muertes atribuidas a dicha causa. Las intoxicaciones generales entran por distintos tipos, ya sea suicida, accidentes domésticos, accidentes laborales, sobredosis. Y en cuanto a intoxicaciones por un agente causal, ya sea medicamentos, productos domésticos, productos agrícolas, productos industriales y drogas de abuso. Entramos ahora a lo que es el síndrome de abstención alcohólica. Esto se denomina un cuadro clínico producido por el cese o reducción de una ingesta elevada y mantenida de alcohol. La clínica puede variar desde síntomas leves, malestar, inquietud, etc., hasta síntomas que suelen comenzar en las primeras 24 horas. La ingesta alcohólica puede durar horas o hasta varios días y se puede presentar de diferentes manifestaciones clínicas como temblor, hiperactividad, manifestaciones gastrointestinales, trastornos del sueño, alteraciones psiquiátricas y crisis convulsivas. Para culminar con nuestro video informativo tenemos lo que son las picaduras de insectos y mordeduras de animales. Sabiendo que la relación del hombre con la fauna puede tener en determinadas ocasiones repercusiones
este daño de forma negativa para la salud. Estas van derivadas de picaduras producidas durante el contacto, más o menos fortuito, con especies animales, sobre todo los insectos, ya sean arañas, escorpiones, hormigas, entre otros. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro video informativo.